La otra situación que también la aprendimos con la historia ya del mismo procedimiento es solamente debe haber 1 a 2 incompatibilidades de HLA. Tener 3 de 6 antígenos tampoco ha sido ya una opción viable y se ha dejado nada más que sean mínimo 4 de 6, 5 de 6 o 6 de 6. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es mejor? Si irnos por la celularidad, porque es cuando tenemos las sangres de cordón umbilical, tenemos varias unidades en las que tenemos que determinar cuál va a ser la mejor opción para el paciente. El mayor criterio sigue siendo la celularidad. Sin embargo, uno puede adaptar la situación médica del paciente y ver que si se cumplen los criterios, llevarlo a cabo. Pero la celularidad es uno de los impactos más importantes en ese tipo de procedimiento. Los europeos dicen que siempre damos primero la celularidad y después la incompatibilidad, y eso es lo que nosotros hacemos, primero celularidad y después HLA. El Grupo Europeo de Trasplante publica sus resultados en estos 4 años, en donde habla sobre enfermedades con cordones no relacionados, con enfermedades malignas, en donde encuentra que en enfermedades no malignas 58 más menos 5% y en enfermedades malignas de 39 más menos 3%. Ese es un artículo también del grupo de Wagner de la Universidad de Minnesota, en donde ellos hablan del impacto de una celularidad baja. La mortalidad relacionada al trasplante, cuando las células son de 1.7, se va casi cerca del 80%. Y eso uno lo ve en la realidad, o sea, uno pone cordones con 1, con 1.5 y no, el paciente no los injerta, se vienen las complicaciones asociadas a la aplasia, y es una situación muy, muy compleja. Por eso ya la posibilidad de sumar 2 cordones ha sido una mejor opción que estar limitando al paciente este tipo de unidades. El programa de trasplante de la raza del Hospital General, ya hemos mencionado que empezó en octubre del 89 con un procedimiento, y así subsecuentemente hasta la actualidad llevamos 232, pero son pacientes trasplantados, porque procedimientos de trasplante por sí mismo hay pacientes que hemos tenido que realizarle más de un trasplante. En este grupo de nuestros pacientes del hospital tenemos que se han realizado 160 trasplantes de tipo alogeneico, es decir, el 69%. Autólogo han sido 72 pacientes, lo que representa el 31%. La fuente de progenitoras hematopoyéticas inicialmente fue médula ósea en 59 pacientes, lo que representa el 25%, sangre periférica en 151 pacientes con 65%, hay un par de pacientes que se hizo médula ósea y sangre periférica con 1%, y sangre de cordón umbilical que se representan 19 pacientes, que esto significa el 9% del total de los pacientes trasplantados en nuestro medio. Estas imágenes que vamos a pasar son pacientes también de cordón. Dije, voy a incluir puras imágenes de los niños de cordón umbilical, porque vale la pena, porque necesitamos aumentar la pila y las endorfinas, porque son procedimientos muy complejos, y ante esta imagen creo que sí vale la pena seguir trabajando en este tipo de procedimiento. El periodo que vamos a mostrar de cordón es de junio del 2000 a octubre del 2013, es decir, 13 años. En esos 13 años son 19 pacientes, de los cuales niños son 13 y niñas 6 pacientes, con una edad que va de 1 año a 14 años, con una edad promedio de 4 años, y quise poner el peso porque hemos tenido pacientes que son de 10 kilos a 52 kilos, con un promedio de 22 kilos. Hemos trasplantado niños mayores de peso y nos han injertado. Ahorita vamos a hacer algunos comentarios sobre esos casos, pero siempre guardando ese respeto de la solidaridad. La experiencia de la raza en este tipo de procedimiento, tenemos un trasplante que hicimos doble, con una sangre de cordón umbilical y la administramos vía intraósea, un paciente con doble cordón intravenoso porque no nos respondió a la primero. De estos pacientes que trasplantamos, el HLA en 4 de 6 fueron 7 pacientes, como podemos ver en la diapositiva, 5 de 6 en 13 pacientes y un paciente con 6 de 6, que curiosamente fue una sangre relacionada. Esta sangre la dio una hermana para el paciente, tuvimos un injerto positivo del cordón, pero es una sangre de una hermanita. 3 pacientes recibieron segundos trasplantes.
Aquí tenés una imagen de una paciente con síndrome de Griscelli. Es siempre bonita la imagen por los niños de los cabellos grises. La distribución por patología, 19 pacientes. De leucemia linfoblástica aguda fueron 6 pacientes. Leucemia mieloblástica aguda 1, anemia de Fanconi 5, anemia plástica grave 2, osteopetrosis 1 paciente, adrenoleucodistrofia 1, la leucemia mielomonocítica crónica variedad juvenil 1 caso y de inmunodeficiencias 2 pacientes. Los regímenes de acondicionamiento que nosotros utilizamos, básicamente como eran leucemias, pues fue un esquema de BUCI con 9 casos, osteopetrosis y las inmunodeficiencias, como fue un síndrome de Wiskott-Aldrich y la niña que veían en la imagen de una niña con síndrome de Griscelli, reciben esquema de acondicionamiento que es el BUCI. Cabe mencionar que el doctor lo dijo, son niños menores de 1 año, deben de recibir 20 miligramos de busulfán por kilo, a diferencia de un niño mayor de 3 años que se debe considerar en los 16 miligramos del programa de BUCI 2 clásico. En la anemia plástica utilizamos ciclofosfamida más globulina de conejo, la ciclofosfamida dosis ya conocida, 50 miligramos por kilo día por 4 días, la timoglobulina 2.5 por kilo por 4 días. La anemia de Fanconi se disminuyó la dosis de ciclofosfamida a 5 miligramos y la timoglobulina fue la misma dosis. La profilaxis de enfermedad de injerto contra hospedero, se utilizó la ciclosporina más la metilprednisolona. Nosotros no utilizamos metotrexate, retrasa los injertos y complica la recuperación del paciente, y de hecho el manual de trasplante español así lo dice, no utilizar metotrexate como profilaxis en este tipo de pacientes. Los resultados de esos pacientes, de esos 19 pacientes, los injertaron 12 pacientes. 5 pacientes tuvieron falla de injertos, es decir, el 26%, y en 2 pacientes fallecieron antes de los 28 días y no pudimos nosotros considerar el injerto como valorable. Como podemos ver, el injerto se nos dio en 63% de los casos. Hay que hacer la imagen también de Rodrigo, nuevamente el caso que presentó el doctor Miguel Ángel. El injerto de los 12 pacientes, nosotros podemos sentirnos muy contentos en la leucemia, porque en la leucemia, de los 6 pacientes que hemos trasplantado, los 6 nos han injertado, los 6. La leucemia mieloblástica también nos ha injertado el caso que tuvimos, la inmunodeficiencia, aquí nos injertó, pero perdimos un paciente por enfermedad de injerto contra huésped. De la anemia plástica nos injertaron, pero al final tuvimos una pérdida del injerto y el otro paciente lo perdimos por enfermedad de injerto contra huésped. La osteopetrosis, y ahora lo vamos a ir desglosando. Entonces, en esto podemos sentirnos bastante contentos. Pero ahorita voy a mostrar una diapositiva de las fallas que tuvimos. El peso de los pacientes que injertaron en promedio fueron de 20 kilos, con un rango de 10 a 50 kilos, que fue el paciente de anemia aplástica. La cuenta de CD34 promedio que administramos fue de 2.1 en forma ya reciente, cuidando mucho este aspecto. Hubo casos donde pudimos tener hasta 5 por 10 a la 5 de células CD34 por kilo del paciente. Fue en los niños pequeños. Pero la falla de injerto se nos dio en los pacientes de anemia de Fanconi, que si nosotros fuéramos, nos desanimáramos, ya no quisiéramos trasplantar nunca más un paciente de anemia de Fanconi con cordón, pero son muy difíciles los pacientes con falla medular con cordón umbilical, debido al proceso de la enfermedad y biología que tienen. Los pacientes de anemia de Fanconi no nos injertó ninguno, los pesos de los pacientes iban de 22 a 38 kilos, fueron pacientes que recibimos multitransfundidos con múltiples complicaciones, y ya haciendo un análisis de esos pacientes, la solubilidad de la CD34 fue mucho más baja, de 1.8 en promedio. Tuvimos un paciente de 1.2 que me podían decir, bueno, ¿cómo 1.2? Estamos comentando que si el Eurocore dice que debe ser por lo menos 2. El problema fue que ese paciente fue el primero que trasplantamos, un paciente de un banco de cordón de Nueva York. El paciente teníamos la posibilidad de hacerlo, consideramos la posibilidad, estamos hablando del 2000, en donde estaba haciendo mucha de la experiencia de ese tipo de procedimiento, pero sí fue una solubilidad muy pobre la que administramos en ese momento, un paciente con graves complicaciones de comorbilidad. Aquí estamos en la imagen, estamos administrando la vía del cordón umbilical intraóseo. En ese momento nosotros lo hicimos con múltiples punciones, ahora hay gente que está colgando el cordón directamente hacia el nivel del hueso y lo administra. 2 pacientes no valorables, que fue uno de los anémicos de Fanconi, y un paciente de adrenoleucodistrofia de 52 kilos, que conservamos la celularidad de 2.5 por kilo de peso del paciente, pero con 2 cordones umbilicales, que es el paciente que tenemos nosotros aquí, que le estamos administrando las células de cordón umbilical.
De la evolución de estos pacientes, tenemos al final 8 pacientes vivos, lo que significa un 42%, que tampoco está lejos de los estándares de algunos de las publicaciones que estábamos diciendo al principio, con un periodo de vigilancia de 17 meses, o sea, un poco más de un año, que va con una vigilancia del primer paciente que nos injertó, que fue el que recibió una sangre de cordón de su hermana, de 54 a 3 meses. Lo habíamos comentado, son los niños de leucemia linfoblástica aguda, mieloblástica aguda, paciente de una inmunodeficiencia que sobrevivió al trasplante porque el otro paciente de síndrome de Wiskott-Aldrich lo perdimos por una enfermedad de injerto controspedero. 2 pacientes están vivos pero con falla de injerto, que es una anemia aplástica grave y una anemia de Fanconi. De la defunción, los pacientes que fallecieron fueron por enfermedad de injerto controspedero, un paciente con osteopetrosis, el paciente de inmunodeficiencia que es un síndrome de Wiskott-Aldrich,